Este esquema podríamos decir que es el mapa con el camino que vamos a seguir hasta llegar a nuestro objetivo, que es conocer todas las ecuaciones y cálculos necesarios para poder diseñar una operación de tratamiento térmico. En este vídeo nos vamos a centrar en la primera parada del camino, que es estudiar la operación a temperatura constante. En este vídeo vamos a plantear un pequeño experimento mental en el que vamos a ver qué pasa cuando inactivamos microorganismos en un alimento con ayuda del calor. Nos centraremos en ver la rapidez con la que son inactivados. La velocidad de destrucción de los microorganismos es vital para diseñar una operación de tratamiento térmico, ya que nos marcará la duración del tratamiento. Empecemos ya con nuestro experimento. En este experimento vamos a realizar un tratamiento térmico a temperatura constante, en el que como objetivo vamos a buscar inactivar una serie de microorganismos, en este caso 10 microorganismos. Para ello lo que hacemos es inocular el medio cultivo, en este caso un alimento, con los microorganismos. Una vez hemos inoculado el alimento, lo que vamos a hacer es realizar un tratamiento a temperatura constante. Para eso metemos en este baño de agua caliente. Vamos a suponer que tenemos un calentamiento instantáneo de la muestra y además que la masa de agua es mucho mayor que la masa de alimento, de manera que la temperatura no varíe. Una vez estamos realizando el calentamiento, lo que vamos a hacer es representar la evolución del número de microorganismos con el tiempo. En el momento que hemos puesto el alimento en el baño de agua caliente, a la temperatura que queremos realizar el tratamiento, hemos puesto en marcha el cronómetro. Vamos a ver qué sucede. A medida que va transcurriendo el tiempo, algunos de los microorganismos se van inactivando. Como vemos, al principio la inactivación es muy rápida. En muy poco tiempo, en muy pocos minutos, han desaparecido la mayor parte de los microorganismos. A medida que va transcurriendo el tiempo, como vemos, cada vez es más y más lenta. Esto es muy importante, tiene una gran consecuencia al tratar térmicamente alimentos. Lograr inactivar todos los microorganismos de un alimento supone tiempos de tratamiento muy largos, lo que sin duda altera la calidad del alimento y no es aconsejable. Aquí tenemos la evolución del número de microorganismos con el tiempo para nuestro experimento. Esta curva, esta serie de puntos, tienen dos aspectos interesantes. El primero es que tenemos una asíntota a tiempos bajos. Vemos que la velocidad de inactivación al inicio es muy rápida. En cambio, a tiempos largos, al final, la velocidad de inactivación es prácticamente cero. Ahora vamos a plantear un modelo matemático que describirá la inactivación de los microorganismos. Es muy probable que el modelo resulte familiar, de cinética química, ya que se trata de una cinética de primer orden. Para poder seguir la explicación, es conveniente recordar el concepto de derivada y de integral. En el caso que no suceda esto, que no lo tengáis presente, recomiendo que veáis el vídeo dedicado a cálculo diferencial. Nos interesa disponer de una ecuación que describa la velocidad de inactivación de los microorganismos. Esto es muy importante, ya que si la velocidad es rápida, el tiempo de tratamiento será corto. En cambio, un microorganismo muy termorresistente tendrá una velocidad de inactivación muy lenta, lo que hará que el tiempo de tratamiento necesario tenga que ser muy largo. Para ello, lo primero que necesitamos es ver cómo podemos evaluar la velocidad de inactivación. Lo podemos hacer con la velocidad media, que no es más que el incremento del número de microorganismos dividido por el incremento de tiempo. Es exactamente lo mismo que considerar la velocidad media de un coche. La distancia, el incremento de espacio dividido por el incremento de tiempo, es la velocidad media. El problema aquí es que esta velocidad media no tiene en cuenta que la velocidad de inactivación de los microorganismos va variando con el tiempo, no es constante. De manera que la velocidad media no va a ser una buena manera de estimar la velocidad de inactivación de los microorganismos. Tenemos que hacerlo de alguna manera que tenga en cuenta el hecho de que la velocidad no es constante. Al principio la velocidad es muy alta,
en la zona intermedia la velocidad es más baja y al final la velocidad es más lenta. Para tener en cuenta ese cambio en la velocidad, lo que tenemos que hacer es recurrir a la velocidad instantánea en lugar de a la velocidad media. En este caso, los incrementos se han visto sustituidos por diferenciales. De manera que la velocidad instantánea de inactivación de los microorganismos será la derivada del número de microorganismos, que viene representado por la n mayúscula, respecto al tiempo. Ya sabemos cómo vamos a medir la velocidad instantánea de inactivación de microorganismos. Algo importante a resaltar es que esta velocidad es negativa, ya que tenemos una destrucción de microorganismos. El número de microorganismos va decreciendo con el tiempo. Esta velocidad ya hemos visto que no es constante para todo el tiempo. A tiempos bajos, al inicio, nos encontramos en que tenemos una velocidad de inactivación, una velocidad de destrucción muy rápida. En cambio, a tiempos bajos, la velocidad se hace mucho más lenta. Esta velocidad de inactivación está relacionada con el número de microorganismos. Cuando el número es alto, a tiempos bajos, la velocidad es alta. Cuando el tiempo es alto, el número de microorganismos es bajo y la velocidad es baja. Nos relaciona la velocidad instantánea y el número de microorganismos una constante cinética K. Esta constante cinética es característica para cada microorganismo. Cada microorganismo tiene una constante cinética propia. Vamos a ver con más detalle esta ecuación. Esta ecuación se compone de tres elementos independientes. En primer lugar, tenemos la velocidad instantánea de inactivación de microorganismos, cuyas unidades serán unidades formadoras de colonias dividido por tiempo, por minutos, por ejemplo, ya que se trata de una velocidad. Luego tenemos la constante cinética, K, cuyas unidades son minutos a la menos 1. Y por último, N, el número de microorganismos, cuyas unidades serán unidades formadoras de colonias. Hay que decir que esta ecuación también la podríamos escribir utilizando concentraciones de microorganismos. Ya tenemos la ecuación que describe matemáticamente la inactivación de microorganismos a temperatura, con un tratamiento a temperatura constante. El problema es que se trata de una ecuación diferencial. Afortunadamente es una ecuación diferencial muy sencilla que se puede resolver fácilmente. Es de variables separables, de manera que ponemos las variables relacionadas con el tiempo a un lado, con el número de microorganismos al otro, y solamente tenemos que integrar. A tiempo cero el número de microorganismos será n sub 0, a tiempo t el número de microorganismos será n. Integramos y nos encontramos con esta ecuación, con el logaritmo neperiano del número de microorganismos dividido por el número inicial es igual a menos k por t. Operando, arreglando la ecuación un poco, nos encontramos que la evolución del número de microorganismos será el número inicial por la exponencial de menos la constante cinética por tiempo. Esta ecuación ya nos va a permitir poder estimar cómo va a ir variando el número de microorganismos con el tiempo de tratamiento a temperatura constante. Eso es importante. Siempre estamos hablando de tratamientos a temperatura constante. Con esta ecuación ya podemos predecir, ya podemos lograr nuestro objetivo, que es trazar esta curva que responde a la ecuación de nuestro modelo matemático. Ya tenemos una ecuación que podemos utilizar para predecir. Esta ecuación nos permite estimar durante cuánto tiempo debemos procesar a temperatura constante un alimento con una concentración inicial de microorganismos para llegar a una cierta concentración final. El problema es que tal como está escrita la ecuación no es demasiado cómoda de utilizar. En el próximo vídeo la reescribiremos para que sea más útil para lograr nuestros objetivos.